Vamos a hacer un límite. Les dejo este grabado. Vamos a hacer un límite que incluya lo que estábamos viendo y capaz que algún otro. Por ejemplo, límite para x tendiendo a 2 de a la 5x menos e a la 10 sobre logaritmo de x cuadrado menos 6x más 7. Vamos a hacerla más simple. Vamos a poner... Vamos a hacer otro más simple. Logaritmo de 3x menos... menos 3 por 2 es 6. Así que tendríamos que poner acá, para que me quede 1, tendríamos que poner menos 5. Bueno, entonces empezamos. Si yo suplanto la x por 2, me va a quedar 5x, 5 por 2, esto va a tender a ser 10, y 10 menos 10, 0. Y acá me queda 3 por 2, esto me queda tendiendo a 6, y 6 menos 5, 1. Y logaritmo de 1, todo esto tiende a 0, por lo tanto este límite es indeterminado. Y en definitiva voy a tener que usar dos equivalentes, uno para la parte de arriba y otro para la parte de abajo. Entonces vamos a aplicar los equivalentes correspondientes. Para la parte de arriba aplico este, entonces límite para x tendiendo a 2 de esto que está acá, me va a quedar equivalente a esto que está acá. Este sería mi a y este sería mi b. O sea que acá dice e a la b, que es e a la 10 por la diferencia entre los exponentes, a y b, lo que tengo arriba de la c, que en este caso son 5x menos 10. Sobre, acá tengo que aplicar el equivalente que dice que cuando lo de dentro del logaritmo tiende a 1, lo cambio por u menos 1. Entonces, lo que está dentro lo voy a cambiar por 3x menos 6, porque menos 5 menos 1 me queda menos 6. Entonces, al final, me va a quedar límite para x tendiendo a 2. Si nosotros hacemos la descomposición factorial por Ruffini, porque esto nos queda 0. Si ustedes se fijan, 5 por 2 es 10, 10 menos 10 0. Esto es indeterminado. Y acá abajo lo mismo, 3 por 2 6, y 6 menos 6 0, otra vez. Esto va a tender a ser 0, 0 sobre 0 indeterminado, pero puedo aplicar Ruffini. Nuestra raíz es 2, que es esto. Y acá voy a factorizar esta parte. Esta e a la 10 queda igualito, queda sin tocar. Lo que vamos a factorizar es esta partecita de acá, el cociente de expresiones polinómicas. Entonces tenemos 5 y 10 por un lado, y la otra descomposición que tenemos que hacer es de la parte de abajo, otra vez ponemos nuestra raíz, y 3 menos 6. Entonces, nos va a quedar, bajamos el 3, 3 por 2, 6, 6 menos 6, 0. Y la descomposición de la parte de abajo nos queda x menos 2 por 3. Y la parte de acá nos va a quedar, bajamos el 5, 5 por 2, 10. Acá me olvidé de poner el signo negativo, eso les puede pasar a ustedes también, tengan cuidado. Al final saben que el resto siempre les tiene que dar 0, si no pasó algo. Se equivocaron o les faltó un signo, como me faltó a mí enseguida, me di cuenta porque acá no me daba 0. Entonces va a ser x menos 2 por 2.
y volvemos a armar nuestro límite. Nos va a quedar x menos 2 por 2 y abajo x menos 2, que es esta descomposición, por 3. Se nos van los factores que están repetidos y nos va a quedar este límite 2/3, reordenando, ponemos esto al principio, 2/3 a la 10. Y ya está, se terminó. Este es el resultado del límite. Acá, en lugar de usar un solo equivalente, tuvimos que usar dos. Tuvimos que usar para la parte de arriba este equivalente, este infinitésimo equivalente, y para la parte de abajo tuvimos que aplicar esto. Podemos hacer combinaciones de uno y de otro. Esto siempre lo hacemos cuando nos quedan indeterminaciones del tipo 0 sobre 0 y están involucradas funciones del tipo logarítmica, exponencial, restas exponenciales. Tenemos que primero que nada evaluar la función para nuestro valor de tendencia, porque no tiene sentido hacerlo si no nos queda 0 sobre 0, si no nos queda una indeterminación. Supónganse, vamos a hacer un límite donde no tenga sentido usar eso. Por ejemplo, si yo tengo límite para x tendiendo a 1 de logaritmo de 2x menos 1 sobre x. Entonces yo digo, acá adentro vengo trabajando y digo 2 por 1, 2, menos 1, 1. Logaritmo de 1, 0. Entonces tengo que usar el equivalente. No, porque todavía no evalué la parte de abajo. Y yo no sé lo que me va a quedar. Si acá me quedara 0, ahí sí. Pero en este caso, la x de abajo tiende a 1. 0 dividido 1, 0. Este límite da 0. Si nosotros en el gráfico queremos visualizar esto gráficamente, nosotros venimos a GeoGebra, y podemos trabajar, vamos a trabajar con GeoGebra. Les voy a compartir por aquí la pantalla, GeoGebra, para que podamos trabajar. Vamos a eliminar esto, que no se vea por lo menos, y vamos a graficar. Nosotros teníamos, acá teníamos, la función era logaritmo, abro paréntesis, de 2x menos 1, creo que era. Sí, menos 1. Y esto lo dividimos, dividido, abro paréntesis, y acá era x. Y vamos a graficar, a ver si me grafica. Si puse todos los paréntesis, me pone comando error L porque no le puse la n. Acá adelante tengo que poner L, logaritmo natural. Logaritmo natural de 12 sobre x. Me falta un paréntesis. Logaritmo natural, acá me falta este paréntesis, ahora sí, me lo grafico. Bueno, entonces, vamos a sacar esto para que se vea bien. Yo tengo mi función logarítmica, ¿no? Y a nosotros nos decía que el límite, acá tengo la función, que se llama g porque yo ya tengo otra graficada. La función logarítmica es esta que está acá. Y si yo quisiera ver mi límite, recuerden que cuando x tiende a 1, nos quedó 0. Entonces, si yo quisiera verlo, es esto. Cuando x tiende a 1, se aproxima a 1, tengo este puntito de acá que está sobre el eje. La función es 0. Pero si no me doy cuenta y lo quiero calcular, pongo límite, que era lo que les explicaba hoy, y eligen esta, si quieren calcularlo por la derecha.
Ahora, si quieren calcular un límite por la izquierda, ponen límite y vieron que les aparece por la izquierda. Y si quieren calcular el límite a secas, ahí en la función ponen de qué función quieren calcular el límite. ¿Ah? Por ejemplo, en este caso la función mía se llama g y el valor que ustedes quieran. En este caso, si yo quiero calcular el límite en 1, pongo 1, ¿ah? Y el resultado de ese límite les va a aparecer acá. Vieron que dice a igual 0. El resultado del límite, cuando x tiende a 1, gráficamente es este puntito de acá. Cuando yo me aproximo a 1, tanto por derecha como por izquierda, el resultado, a medida que yo me acerco por valores de x cercanos a 1 por derecha y por izquierda, es el mismo valor y es 0, porque es este puntito, es un valor funcional. ¿Ah? F de 1 es 0. Pero si yo quisiera saber cuál es el límite, ¿ah? Cuando me aproximo a 0, entonces digo límite, escribo la palabra límite, pero vieron que para este lado no tengo función, o sea que voy a utilizar por la derecha. Por la derecha vengo, escribo del nombre de la función, en este caso mi función se llama g, y el valor que quiero yo aplicar, ¿ah? Ahí cuando ya les queda azul pueden escribir inmediatamente y ya les escribe. No tienen que andar borrando como hago yo. ¿Ah? 0, ponen 0, entonces les va a calcular cuál es el límite de la función g por la derecha de 0. Y ahí les queda, ¿ah? Indefinido. ¿Por qué? Porque esta función, ¿ah? No existe ahí. Tendríamos que evaluar a ver dónde existe la función. Y si yo les pongo, vieron que aparentemente tendría una asíntota, ¿ah? Una asíntota vertical. ¿Ah? Y la asíntota vertical tendríamos que ver dónde exactamente es. Para eso vamos a estudiar un poquito más esta función, a ver cómo nos queda. Esta función en x igual 0 no existe, por eso dice indefinido. Porque si yo le doy valores acá en 0, la función no va a existir. ¿Ah? Y después tendría que pensar en el tema del logaritmo. Lo de adentro del logaritmo le voy a exigir que sea estrictamente mayor que 0. ¿Ah? Entonces, 2x menos 1, ¿ah? Si hago eso, vamos a hacerlo, a ver qué nos queda. Entonces, si yo estoy analizando mi función, yo tengo esto. Vamos a suponer que ahora quiero conocer un poquito más de esa función. Logaritmo de 2x menos 1 sobre x. Bárbaro. Yo lo que sé es que acá tengo un cociente. Primero que nada, o sea que para las condiciones de existencia, ¿ah? Yo tengo en cuenta que x tiene que ser distinto de 0. Primero que nada porque estoy hablando de un cociente y acá abajo no puede valer 0. Segundo, ¿ah? Eso es porque es un cociente. Segundo, tengo un logaritmo, o sea que lo de adentro, 2x menos 1, tiene que ser mayor estricto que 0. Por lo tanto, voy a buscar el signo de esta expresión. Entonces hago 2x menos 1 igual a 0 para encontrar las raíces, x igual a 1/2, ¿ah? Y entonces, ¿ah? Acá no me escribió, vamos a escribirlo. Cuando hago el signo de esta expresión polinómica, que es 2x menos 1, ubico mi raíz sobre el eje orientado, que es 1/2, ¿ah? Y empiezo positivo, negativo. A mí me va a servir
por tratarse de un logaritmo, lo que es positivo. Lo negativo lo voy a descartar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo hoy le puse al límite 0 por la derecha. Y ni por la derecha ni por la izquierda tengo función, porque mi límite, mi asíntota vertical, va a estar acá, en un medio. Si volvemos al gráfico, les comparto cómo nos había quedado, y ahí podemos ver claramente que en 0,5, si sigo ampliando, voy a trazar mi asíntota, ¿ah? Acá en 0,5 pongo x igual un medio, y lo grafico, y esta es mi asíntota vertical. ¿Ah? Quiere decir que si yo intento estudiar el límite a la derecha de 0, yo no tengo función. ¿Ah? A la derecha del 0 estoy acá, y acá no hay función, porque mi límite está en 0,5. Por eso me escribió que era indefinido. No solamente porque acá en 0 no exista, sino que para todos los valores que están entre 0 y 0,5, que parece una medida muy pequeña, pero cuando agrandamos, vemos que hay mucha distancia, y si agrandamos más y más y más, se vuelve más y más grande. Entonces, en matemática, ¿ah? Cuando hablamos de límite, tenemos que ser muy precisos. Entonces, si decimos por la derecha de 0, acuérdense que la derecha de 0 son valores muy cerquita de 0, y que si la función no está definida, no existe, les va a exponer en GeoGebra, cuando calculen un límite, les va a dar esto, indefinido. Ahora, ¿qué pasa si yo, sabiendo todo y habiendo analíticamente resuelto mi problema de existencia, estudio límite y escribo en GeoGebra límite a la derecha, pero ahora a la derecha de quién? De mi función g, pero a la derecha de 0,5 o un medio. ¿Ah? ¿Qué pasa ahí? Ahora sí, la función me va a quedar menos infinito, porque si nosotros observamos, vieron que acá escribió menos infinito, porque acá, si nosotros observamos, se va pegadita a la asíntota y se va hacia el menos infinito. O sea que la herramienta de GeoGebra nos puede ayudar mucho, pero también tenemos que complementarla con el análisis, porque si no podemos confundirnos y estudiar cosas que no son. En este caso no tenía sentido estudiar, yo podía pensar que mi asíntota vertical estaba acá, en 0, pero no es así, porque si consideramos el logaritmo, tenemos otras condiciones de existencia que limitan aún más la región. Por lo tanto, nuestra función está limitada por la recta esta de ecuación x igual 0,5, no 0. ¿Ah? Entonces, GeoGebra es una herramienta muy útil, pero también necesitamos de la parte del análisis que hemos estado estudiando en esta primera parte del año. ¿Ah? Yo les dejo este video de resolución de límites y un poquito el uso de GeoGebra, como para que ustedes se autocorrijan a medida que vayan haciendo el repartido. Entonces, cuando hacen algo y se quedan con la duda si está bien o está mal, sepan que acá lo pueden resolver. ¿Ah? Lo pueden evaluar, lo pueden visualizar y no me necesitan a mí. ¿Ah? Y logran más independencia en el trabajo de ustedes. No es necesario que me estén preguntando, si bien cualquier duda que tengan, como siempre les digo, y de hecho muchos lo hacen, así que no tengan ningún problema en seguir haciéndolo. La verdad que valoro mucho el trabajo de ustedes, y cuando consultan también, no piensen que están molestando, al contrario, me consultan tranquilamente, pero teniendo esta herramienta vamos a usarla, vamos a aplicarla, vamos a aprender a manejarla, que en definitiva estas cuestiones hacen a la independencia del trabajo de ustedes. Bueno,
Por aquí hemos terminado la clase de hoy. Nos falta repasar un poquito el tema de el repartido que nos quedó inconcluso. Yo igualmente les voy a compartir rápidamente lo que resta para el resto de los ejercicios, lo que tenían que hacer. Analizamos hasta acá. El ejercicio 3 dice, estudia las asíntotas verticales, ramas infinitas y direcciones asintóticas de las siguientes funciones. Bueno, asíntota vertical tienen que estudiar la existencia. Si son cocientes, lo de abajo tendrá que ser diferente de 0. Para las asíntotas, para las direcciones asintóticas y las ramas infinitas tendrán que estudiar el límite para x tendiendo a más y a menos infinito. Después, en el ejercicio 4, ¿cuál de las siguientes gráficas es una función continua? Le miran de todas estas, visualmente ya se pueden dar cuenta cuál, si yo hago un trazo sobre ellas y no levanto el lápiz, es que hablando intuitivamente ya se dan cuenta cuál es continua. Y después para las que quedan, que son 5, las restantes, que digan cuál es la razón de la discontinuidad. En el ejercicio 5 les propongo, cada una de las siguientes funciones tiene una asíntota oblicua, que la calculen, que la hallen, que la encuentren, la ecuación de la recta asíntota oblicua, y estudiar la posición que tiene la curva a la función respecto a ella, si se pega por arriba, por debajo, cómo quedaría la curva respecto. También lo pueden visualizar en GeoGebra, lo pueden también estudiar con las herramientas que han ido aprendiendo. Después en el ejercicio 6 dice estudiar dominio de las siguientes funciones y tienen una función racional. Acuérdense que qué características, qué es lo que sucede cuando una función racional no existe, que es cuando el denominador, o sea lo de abajo vale 0, tendrían que estudiar esta expresión polinómica de segundo grado. Después en las logarítmicas, en los logaritmos estuvimos trabajando y vimos que lo de adentro tenía que ser estrictamente mayor que 0. Luego la exponencial, pero ojo con esta exponencial, porque no es una exponencial simple, tiene en el exponente una racional involucrada. Nosotros sabemos que esto va a ser siempre positivo, y que tiene problemas, acá nos piden estudiar dominio, o sea, existencia. Acá hay un problema de existencia, porque en el exponente hay una racional. Entonces volvemos a lo mismo que estábamos hablando en la parte A. Luego después, en el ejercicio 7 dice construir signos de las funciones, y les pongo una función racional para trabajar. Después les escribí una función logarítmica y luego una exponencial compuesta con una racional y multiplicada por una expresión polinómica de primer grado. Recuerden que cuando hay una exponencial sola sería positiva, pero ya con esto, al quedar multiplicada por esta expresión sí se puede hacer 0. Entonces esta función h tiene ceros. Y también tiene problemas de existencia porque arriba en el exponente de la exponencial tiene una racional involucrada, un cociente de dos expresiones polinómicas. Por lo tanto, lo de abajo tiene que ser distinto de 0. Y ahí tendrán que estudiar eso. En el ejercicio 8 les propongo estudiar crecimiento y extremos de las siguientes funciones. Cuando me habla de crecimiento y extremos, máximos, mínimos, sí o sí tengo que, de esas funciones, estudiar la función derivada, construir la función derivada, encontrarla y hacerle el estudio del signo. En el estudio del signo de la derivada es donde puedo ver si es creciente, si es decreciente, acorde a los signos. Si me queda un signo positivo en una derivada, yo sé que la función va a ser creciente. Si es negativo, va a ser decreciente. Y si hay un cambio de signo y en ese cambio de signo, para ese valor de x, hay un 0 o raíz, ahí tendré un extremo. Entonces, tendré que evaluar si va de más, si viene decreciendo y después crece, va a ser un mínimo. Si viene creciendo y después decrece, será un máximo. Pero entonces tengo que acordarme de cómo derivar polinomios
de cómo derivar una racional, de cómo derivar una función logarítmica y de cómo se deriva una exponencial. ¿Ah? Esas son las funciones básicas que hemos trabajado y que vamos a trabajar en análisis. Y con esto es todo. ¿Ah? Trabajen, ustedes consulten, como ya les dije, si tienen alguna duda, y tienen la herramienta de GeoGebra para poder cotejar si lo que ustedes hicieron está bien, está mal, si van por buen camino o si le erraron en algo y tienen que rehacer. Recuerden que en matemática cuando le erramos, cuando no llegamos a la solución que deberíamos o que es la esperada, tenemos que reconstruir todo el trabajo que hicimos y en ese reconstruir es que ustedes van aprendiendo. Si yo les hago siempre los ejercicios, si llegamos siempre a la solución correcta, si no nos equivocamos, no hacemos ese proceso y de esa manera ustedes no están aprendiendo a construir el concepto o el conocimiento. La idea es que ustedes se equivoquen mucho. De esa manera es como van a aprender. De otra manera no van a aprender nada. Lo que sí tienen que tener es la certeza o la herramienta, en este caso GeoGebra, que les posibilite saber si lo que hicieron está bien o está mal, para poder ver si lo dejan así, si está bien, o si tienen que rehacer ese trabajo. Bueno, les dejé la clase grabada, cualquier duda me mandan mensajito. Nos vemos en la próxima clase.